Bueno, pues iniciando este estudio del día de hoy, nada más vamos a hacer pequeño recordatorio de lo que vimos la semana pasada, el domingo pasado, respecto a la primera lección que era la introducción de la visión panorámica de la Biblia. Y platicábamos que nosotros los cristianos creemos que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Que es nuestro manual de vida de todos los días, ¿no? Para vivir nuestra vida cristiana. No sé si alguien se acuerda que platicábamos cuántos libros tenía la palabra de Dios, lo que creemos los cristianos, los evangélicos. ¿Se acuerdan el número que platicábamos? 66 libros, efectivamente. La palabra de Dios está escrita o ordenada en base a 66 libros. Pero antes de entrar rápido en esto, ¿se acordarán que nosotros leemos mucho la versión Reina Valera, la otra versión que usamos nosotros, que es la nueva traducción viviente? Y ahí platicaba Mayra un poquito de dónde venía, no lo vamos a ver porque es nada más un resumen. Y simplemente terminé este resumen con los 39 libros que habíamos aprendido que tiene el Antiguo Testamento y los 27 que sumados suman los 66, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada y ahora vamos a entrar a la lección 2, que es la parte que va a tener que ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 del libro de Génesis, para lo cual me voy a permitir iniciando el estudio, ¿no? Vamos a estudiar entonces estos capítulos del 1 al 3. El Génesis, como todos sabemos, es el primer libro de la Biblia. La primera fase en el texto hebreo del versículo 1:1 es el principio, que también es el título hebreo del libro. En los tiempos antiguos era costumbre que los antiguos recibieran su título, el nombre de los libros, el título de los libros, de acuerdo a las primeras palabras o letras que vinieran en los primeros libros. El título de Génesis es de origen griego y procede del término geneseos, que aparece en la traducción griega precristiana que habíamos platicado la semana pasada, la Septuaginta. Dependiendo de su contexto, la palabra puede significar nacimiento, genealogía o historia del origen. En su forma hebrea como en griega, el título tradicional de Génesis describe pues de un modo adecuado su contenido, ya que es un libro principalmente de ¿qué? De principios, de comienzos, ¿no? Por eso se llama Génesis. El autor de este libro es Moisés y los destinatarios el pueblo de Israel. La fecha en que se escribió aproximadamente es en el 1450 o 1410 a.C. El marco histórico es en la región actualmente conocida como el Medio Oeste o el Medio Oriente. En el libro de Génesis encontramos los principios de la creación, del hombre, del pecado, de la redención y del pueblo escogido. El Génesis narra cómo Dios estableció un pueblo para sí mismo. Para estudiar el panorama bíblico, trataremos de seguir la corriente de la narración crónica de la Biblia para entender y predecir cada uno de los acontecimientos escritos en este libro. Bien, bueno, vamos a hacer una recapitulación rápida, una presentación de los eventos más importantes de cómo se fue desenvolviendo el libro de Génesis. Recuerden de qué capítulo dijimos, del 1 al 3 principalmente, que es una parte muy importante de este libro. Y obviamente tomaremos en cuenta no solo la descripción histórica, porque una cosa es la descripción histórica, que es muy interesante, por cierto, pero también la revelación que tiene que ver en nuestro espíritu, porque al final ese es el mensaje de Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí, como iniciamos, es el principio, la parte creativa, ¿no? La parte de la creación. La creación original y la tierra desordenada se encontraba, ¿qué? Vacía, ¿no? Al inicio la tierra estaba vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra en Génesis 1:1, ¿no? Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Era un desorden al inicio. En el 1:2, ¿alguien tiene su Biblia a la mano? Que me pueda leer también el libro de Isaías 45:18, por favor. ¿Sí la trae alguien? Creo que Gaby ahí nos va a ayudar. Isaías 45:18. Por favor.
Así es. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Fíjense, Dios la creó para ser habitada por el hombre, como habíamos dicho, no para que fuese un lugar de ¿qué? De caos, ¿no? Leía esta Gaby en el libro de Isaías. Entonces, realmente la tierra fue hecha para preparación de la habitación del hombre, ¿cierto? Dios prepara la tierra para la habitación del hombre, ya lo leímos en el Génesis 1, 3 al 30, y ahí vamos a ir viendo rápidamente, de una manera muy breve, qué hizo durante esos días. En el primer día, ¿alguien se acuerda qué hizo? Los cielos y la tierra, y separa, ¿no? La luz de las tinieblas en el primer día, exactamente. El segundo día crea el firmamento y separa las aguas arriba de las de abajo, hace una separación. En el tercer día crea la tierra y los mares, que son separados, y crea la hierba de los árboles, que hace la producción vegetal, que después vemos que es algo que nosotros podemos utilizar para nuestra alimentación como seres humanos, ¿no? El cuarto día crea... El cuarto día crea el sol y la luna, señalados como las lumbreras y las estrellas. El quinto día los peces y las aves del cielo. El sexto día las bestias y serpientes, animales de la tierra y el primer hombre. Y también el alimento para sustentar la vida creada. Vamos a leer Génesis 1:26, si alguien me podría ayudar con esto. Génesis 1:26. Ya está. Pásale esto porque están grabando. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestras semejanzas, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí hay algo muy importante que tenemos que notar. Dice al principio, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Quiénes son estos hagamos? Así es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Plural. Es la Trinidad la que está diciendo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿no? Dios hizo al hombre como la corona de la creación. El hecho de que los miembros de la Trinidad hablaran entre sí indica que este fue un acto trascendental y la consumación de la obra creadora de Dios, nosotros, los seres humanos. El cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra, así lo dice Génesis 2:7, que fuimos formados del polvo de la tierra, Adán así fue formado, y el de los animales también, lo dice en Génesis 2:19. El séptimo día, el descanso sabático de Dios. Él vio que todo lo que había hecho era bueno y fueron acabados los cielos y todo su ornamento. Entonces ahí termina la obra de Dios, ¿no? Termina en el sexto día y en el séptimo, ¿qué? Descansa, ¿no? Pero después viene una parte muy importante que le vamos a titular la primera prueba, vamos a decir, puso a prueba al hombre de alguna manera. Le dejó una dispensación, una administración, una consigna, algo que tenía que administrar, que en este caso era el Edén, ¿cierto? Porque le entrega el Edén bajo su administración, llamémosle esa gestión que tiene que hacer el hombre. Es la prueba que a veces tenemos nosotros en nuestras propias vidas, ¿no? Es que nos deja Dios hacer algo y nos prueba para ver si lo estamos haciendo bien. Entonces, es esta parte en donde abarca desde la creación del hombre, que ya la vimos, hasta la caída y expulsión del hombre, ¿de dónde? Del Edén, ¿cierto? Termina con el juicio de la expulsión como tal. La creación del hombre, vamos a iniciar con esa parte de la creación del hombre. Inicia con la creación del ser humano y la mujer, inclusive en Génesis 1:27. Crea a Adán y después crea a Eva, ¿no? De la costilla, ya lo sabemos todo esto, Génesis 2. Los crea en inocencia, ¿cierto? Son solemnemente prevenidos de las consecuencias del pecado en el paraíso, que le dice, no tomarás, ¿no? Tomarás de todos los árboles, de todos los frutos, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comas de ese morirás, ¿cierto? Y entonces, Mayra, ¿nos sigues, por favor? Sí, empezamos entonces con la creación del hombre, ¿no? De Adán y Eva. Y después Dios los coloca a ellos en el huerto del Edén.
Jehová Dios plantó un huerto en el Edén y puso ahí al hombre, ¿no? Que había formado. Hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También creó el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Esto está en Génesis 2, 8, 15. Jehová tomó al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase, para que lo administrara, para que él se hiciera cargo de este Edén. Esa era su tarea, ¿no? Esa era la primera cosa que Dios le manda al hombre, que él administre el Edén y esté al pendiente de este huerto. Que esa es la consigna que le dejaba Dios al hombre, esa dispensación. Dispensación se refiere a la administración que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Después de esta parte que Mayra les comentó, que es la creación del hombre, el huerto del Edén, viene la siguiente gran capítulo de este pedazo que estamos hablando de la primera dispensación o administración que le deja Dios al hombre, que es la tentación. Jehová Dios prohíbe al hombre comer del árbol, ¿de dónde dijimos? ¿De qué árbol? De la ciencia del bien y del mal, porque había otro árbol, ¿se acuerdan? El árbol de la vida. Entonces, Jehová Dios prohíbe al hombre comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal, porque si no, morirá, dice la palabra en Génesis 2. Y la tentación después viene de parte de quién, ¿se acuerdan? De la serpiente, en Génesis 3. Entonces viene un nuevo capítulo ahí dentro de esta parte, que es la caída, ¿no? El castigo y la muerte física y espiritual del hombre, desafortunadamente por desobedecer esa consigna que le deja Dios al hombre, que era: administra todo esto que está plantado. Esa era nuestra consigna, nuestra instrucción, el plan que tenía Dios para nosotros, porque habíamos sido creados en inocencia. Entonces, realmente fuimos puestos en una simple prueba de obediencia. Si se fijan, Jehová le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente ¿qué? Morirás. Dice, fíjense bien lo que dice Jehová Dios al hombre: ciertamente morirás. ¿Por qué digo esto? Porque más en adelante vamos a platicar qué es lo que le dice Satanás al hombre como engañador, ¿no? Porque lo trata de engañar diciendo otras cosas distintas a lo que Dios le pone en su mente. Adán y Eva, pues desafortunadamente fallaron en esta prueba de Dios. ¿Por quién? Por la astucia del diablo. Eva tomó, ¿qué? Del fruto prohibido que Dios había dicho: no tomarás de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí aprendemos la lección que el poder del tentador es limitado. Satanás no puede forzar la transgresión. Eva fue su propia elección y acto que voluntario. Adán, siguiendo su ejemplo, compartió su desobediencia y sus trágicas consecuencias. El día que lo desobedecieron tal como Dios les había dicho, la muerte física y espiritual sería su herencia. Es decir, aquí es bien importante identificar que el enemigo sí tiene cierto poder, sí. Inclusive el enemigo Satanás conoce perfectamente la palabra de Dios, eso lo sabemos. Yo creo que después de Jesucristo y del Dios mismo, experto en la palabra es Satanás, pero su poder es limitado. ¿Por qué? Porque no puede actuar sobre nuestra voluntad, ¿no? Sí puede engañarnos. La palabra dice que el enemigo vino a matar, a robar y a ¿qué? Y a destruir. Normalmente cuando más daño hace es cuando viene y lo hace, pero no puede actuar, su poder no puede actuar sobre nuestra voluntad, ¿no? Si somos tentados, el enemigo nos pone en la tentación, pero no viola nuestra propia albedrío, que es lo que prácticamente Dios le da al hombre cuando es creado, ¿cierto? Por eso es limitado. Y el pecado y la desobediencia, ¿qué pasó con este pecado y desobediencia? Pues rompió la comunión con Dios. Digamos que ese plan, el hombre duró 3 capítulos. Del capítulo 1 al 3 fue suficiente para que el hombre fallara ¿cómo se llama? Su plan de Dios. Lo pone a administrar, a gestionar el Edén, y resulta que es tentado por la serpiente. Ahora sí que le echó un buscapié rápido, falló, cayó y viene la tentación, y entonces viene el rompimiento de la comunión con Dios. Y Mayra ahorita nos va a acompañar a ver otra parte muy importante. Yo creo que aquí es muy importante ver que tenemos un Dios que nos creó, ¿no? Que somos algo que Él se agradó de cómo nos formó, de cómo nos hizo, y nos hizo en libertad.
Él no quería ser títeres o no quería ser robots o no quería ser alguien que nada más le diera pleitesía porque sí. Él se agradó en hacer seres que de verdad tuvieran la libertad y el deseo de servirlo y de amarlo por libertad, ¿no? Una decisión que el ser humano tomara. Aquí vemos que, pues, como dice Alex, pues al tercer capítulo, pues esa libertad que el Señor nos las dio, pues la defraudamos, no supimos cómo hacerlo. Porque obviamente pensamos en Adán y en Eva y decimos, ay, qué bárbaros, ¿cómo? Pues es que si yo hubiera sido Eva y hubiéramos hecho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Satanás, al fin de cuentas, a cada uno de nosotros somos tentados por él, somos engañados por él. Pero aquí nos marca claramente la Biblia que nosotros podemos decidir ser diferentes, decidir no seguir el engaño. ¿Y cómo saber si es un engaño? Pues leyendo la palabra, ¿no? En la palabra es donde podemos discernir el bien y el mal, ¿no? Esto es lo que nos da una norma. Entonces, vamos a ver, ya caímos, ¿no? Ya el hombre cayó, pero entonces viene la maldición de esa acción, ¿no? La maldición, pero a la vez la misericordia y el amor de Dios que viene con una promesa para el hombre. La caída del hombre contiene una maldición y a la vez una promesa. Vamos a leer Génesis 3, 14 y 15, si alguien me hace el favor y levanta su mano, por favor. Génesis 3, 14 y 15. Okay. Pásale, es que están grabando. Adelante. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Perfecto. Y eso es súper. Este versículo de verdad es la clave. Aquí empezamos el plan de redención de Dios para con nosotros. Y es maravilloso ver cómo Dios, a pesar de que actuamos mal, Él decide amarnos nuevamente. Él decide darnos una nueva oportunidad. Y entonces aquí dice, la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a herir. El fruto. Es la semilla, ¿no? Uh-huh. Es el que redimirá al hombre caído por la maldición. Él es el que nos va a redimir. A partir de este punto empieza la simiente de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Desde aquí se manifiesta la promesa de Jehová Dios a su pueblo por salvación. Él ya lo tiene visualizado. Ya sabe qué va a hacer para darnos a cada uno de nosotros perdón, para darnos salvación. Podemos entonces manifestar que, como vimos anteriormente en la Biblia, desde un principio manifiesta el plan divino de Dios de dar a su Hijo unigénito para redimir al hombre de su pecado y traer así el perdón a toda la humanidad, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a su pueblo escogido, no solamente a los descendientes, ¿no? Sino que amó ya así a la humanidad. A todos nos da la oportunidad de creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahí viene el paraíso perdido y la expulsión, ¿no? Adán y Eva pecaron y entonces el juicio es que tienen que salir del huerto del Edén. La primera dispensación, la mayordomía o la encomienda o la administración que Dios le encarga al hombre falló. Termina con el juicio de la expulsión del paraíso. Y vamos a leer Génesis 3, 22 y 24. A ver quién lo puede leer y nos levanta la mano. Génesis 3, 22 y 24. ¿Alguien lo lee? Génesis 3, 22 al 24. Alguien levante la mano, quien la quiera leer. A ver, Gaby. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y el mal.
¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. ¿Hasta ahí? Sí, gracias, Gaby. Entonces aquí podemos ver que Dios echó fuera al hombre del Edén para evitar que comiera del árbol de vida y viviera para siempre, poniendo en el huerto querubines y una espada encendida para guardar el camino hacia ese árbol. Dios ya no nos dio permiso de seguir portándonos mal, entonces ya dijo, aquí ya se acabó, ya no pueden tomar de ese árbol porque si no viviríamos eternamente, ¿no? Entonces ahí ellos ya son expulsados. En Génesis 3:15 es la promesa mesiánica que se cumplió en el Calvario con la muerte y resurrección de Jesús. Por lo que podemos decir, como dice Primera de Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesucristo resucitó y murió por el perdón de nuestros pecados, y es así como dice Romanos 10:9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí podemos ver que Dios nos ha dado y nos sigue dando la oportunidad de cada uno escoger, de cada uno decidir, así como se la dio a Adán y a Eva. Nos da la oportunidad de que nosotros decidamos seguir o no su voluntad, de que nosotros vivamos de acuerdo a su corazón, y que a través de la Biblia vemos cómo Él ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ya está en este pensamiento mesiánico de Jesús, ya estamos ahí, en el que Él nos da la oportunidad de que podamos hoy pedir perdón y ser blancos como la nieve, y como dice Romanos, entregar nuestro cuerpo en sacrificio, que podamos nosotros ser de verdad esa diferencia de amor y mostrar la misericordia de Dios que está manifestada desde el principio de la Biblia. Sí, aquí ya para hacer un resumen es importante ir entendiendo un poco, porque a veces lo vemos con una velocidad muy rápida. El Génesis, ¿no? De repente pues leemos el Génesis y nos vamos a la creación, etcétera, pero hay que entender muy bien, y lo vamos a ver más adelante en los siguientes estudios, cuáles son los diferentes, o sea, tenemos que entender nuestra mente como que Dios le va poniendo pruebas al hombre a través del tiempo, ¿no? Esa que acabamos de estudiar es la primera prueba, por eso decíamos que era como una especie de consigna, o como decía yo, era una especie de plan que Dios nos entregaba. Dios nos entrega algo que administrar siempre para nuestras vidas, que puede ser nuestra propia vida, ¿no? La vida en familia, la vida en matrimonio, y nos pone a prueba para ver si no fallamos. Al hombre aquí lo puso a prueba, ¿no? Entonces, a partir del momento en el que el hombre se le entrega el huerto, es cuando se ejecuta ese plan inicial del Señor para el ser humano. ¿Era un simple plan? Parece ser que sí, pero la verdad es que aquí hay un gran reto, que es la tentación que todos tenemos siempre en nuestras vidas. Adán y Eva lo tuvieron, y ahí fue donde Mayra y yo explicábamos, y la palabra nos platicaba, que con esa tentación, porque el Satanás es el tentador, es donde nos damos cuenta que caemos. Y ahí explicaba Mayra en una parte muy interesante, que es, al haber la tentación, el hombre, decía yo, tomamos la decisión de hacer o tomar lo que se nos pone enfrente, y en ese momento la voluntad se ejecuta, y es cuando podemos fallar o no fallar. Desafortunadamente aquí el hombre falla, toma esa decisión de tomar de ese árbol que era prohibido, y esa era la prueba que Dios nos estaba viendo en sus monitores, por así decirlo, si le íbamos a librar. A partir de ese momento viene esa tentación y viene una maldición desafortunada. El hombre inicialmente tenía vida eterna, porque le dijo, si tú tomaras del árbol de la ciencia, ¿qué más? Del bien y del mal, entonces morirás.
y el enemigo los engañó, ¿no? Porque dijo, no, tú sabes, ¿no? Que si lo tomas, a la mujer le decía, pues vas a conocer, vas a ser como Dios. Ese es el engaño, ¿te fijas? O sea, se la cambió un poquito con cierta astucia. Por eso la astucia trae cierta malicia, por así decirlo. Hay gente que tiene cierta astucia, el enemigo siempre va a actuar con astucia. Es cierta inteligencia, pero con cierta maldad. Y en ese momento el hombre es maldecido, ¿cómo? A través de la muerte. La muerte en el Antiguo Testamento se pagaba ¿cómo? ¿Cómo lo pagó Jesús? En la cruz. La cruz es símbolo de maldición. A lo mejor a varios de ustedes les llama la atención. A ver, ¿cómo? ¿La cruz es maldición? Sí. El símbolo de la cruz es igual en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, un símbolo de maldición. Por eso no hay que colgarnos signos de maldición. La cruz era signo de más. Dice, maldito el que muera en una cruz, ¿cierto o no? Así decía la palabra. Entonces, nosotros ya, el ser humano trae la maldición desde el inicio de los tiempos de la creación, al haber fallado en esa primera gestión, administración, desobediencia, de esa dispensación, yo decía, no me acordaba de la palabra, y entonces la maldición en automático, ¿qué dijimos? Trae ¿qué? La promesa, ¿no? La maldición en automático traía la promesa que fue, dijo la palabra, la leímos, la leíste. Desde la maldición que trae una promesa, en automático, en ese momento esa línea se pondría en rojo, y digo rojo por la sangre de Jesucristo. A partir de que se genera esa maldición, Mayra lo decía, se genera la promesa, el hombre falló, falló, y entonces en ese momento Dios da el plan de salvación. Por eso explicaba Mayra esa parte. Entonces, ¿me puedes volver a repetir ese versículo que leíste? De la simiente. Y pondré enemistad Ajá. entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Exacto, y entre tu simiente y la simiente suya del enemigo. La simiente de la mujer de ahí viene la línea de Jesucristo, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo, pues obviamente los patriarcas, vamos a llegar a Noé, que ahorita no lo vamos a ver de dónde vienen los hijos de Noé, toda esta historia muy interesante, y de ahí viene ya, desde lo que estamos leyendo ahorita en el capítulo 3 de la palabra, la simiente de la mujer, que es los hijos, obviamente toda la genealogía de donde viene Jesucristo, que acabamos finalmente en Jesucristo, ¿correcto? Eso es bien importante. ¿Nos acabas de leer, por favor? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así es. Cuando Dios muere, prácticamente, y tú lo leías, ¿no? Prácticamente ahí viene esa promesa que se cumple. Dios con su muerte, que viene Jesucristo con su muerte, cumple esa promesa porque golpea a la serpiente en la cabeza. Y la serpiente nada más nos muerde en el calcañar. Entonces ahí viene ya, se habla prácticamente del sacrificio de un Salvador en el pueblo originalmente de Israel, y ahí viene esa promesa fabulosa que es nuestro Salvador, que muere en una cruz. Y la muerte, por eso decíamos que la muerte trae una promesa. Al haber la muerte, la palabra de Dios aprendemos que para poder limpiar la muerte necesitamos de la sangre. En el Antiguo Testamento, prácticamente el pueblo judío tenía un sistema de sacrificios nacional, no era un sistema de sacrificios mundial.
en donde les decía, para que tú cada año puedas tener el perdón de los pecados, ¿qué tenían que llevar al altar? A un cordero, a un macho cabrío, a un palomino, a algo que pudiese la familia llevar, y entonces el sacerdote lo sacrificaba, y esta es la razón por la cual la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay expiación de pecados. Entonces, desde ese entonces, la muerte y la promesa te va diciendo todo el sistema de sacrificios que vivió el pueblo israelita, que después Dios dice, pues esto es de alguna manera imperfecto, por así llamarlo, y entonces decide mandar a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo? A través de su sacrificio. ¿Y por qué la sangre? Muchos de ustedes han de preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver la sangre en todo esto? ¿No? Porque es una pregunta, oye, ¿y la sangre qué es? El libro de Levítico y el libro de Deuteronomio te dice que el alma está en la sangre. No sé si lo han leído eso. Dice que la sangre se tenía que poner en el lugar santísimo, en donde nada más entraban los sacerdotes de Leví, que era el pueblo escogido, bueno, era la tribu escogida, y los sacerdotes entraban al lugar santísimo. Antes de ese lugar estaba el lugar santo, y antes estaba el atrio, y entonces llegaban las familias y entregaban ese palomino, ese tórtola, ese macho cabrío, primogénito, perfecto, sin mácula, y entonces le ofrecían a los, pues no a la iglesia, en ese entonces era, digamos, a ese santuario, se lo entregaban al sacerdote. El sacerdote del pueblo, de la tribu de Leví, entraban, porque eran los escogidos, y entraban amarrados. ¿Por qué entraban amarrados? Porque era el lugar santísimo, era el lugar santo y después el santísimo. Si estaban en pecado, a la hora de entrar con el macho cabrío, el torto, lo que sea, caían muertos. Y entonces no se podían meter por él, porque el que entraba caía muerto, y el que entraba por el otro caía muerto. Entonces por eso los amarraban, y entonces si no salía, es que había caído muerto y había que jalarlo para sacarlo. Eso es algo muy interesante, literal, por eso entraban así amarrados. Entonces la sangre, en donde está el alma, es por eso que Dios pide que a través de la sangre sea la redención de pecados. Por eso la sangre de Jesucristo, que es perfecta, ¿no? También desde Génesis 4, ¿no? Con el sacrificio de Caín y Abel. Ajá. Ahí sí, o sea, una ofrenda es aceptada por Dios. Y la otra no. Que viene de la tierra. Así es. Y la única aceptada la de Caín no. Exacto. Y por eso Caín mata a Abel, ¿no? Y después ya sale Caín a Abel, y después ya sale el otro hermano. Pero entonces aquí lo importante que hay que entender es, desde esa simiente es donde viene la promesa del Señor. Viene una maldición e inmediatamente Dios levanta una promesa, ¿cierto? No sé si quieras comentar algo más respecto de esto. ¿O alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran comentar? Sí, yo creo que es muy, la verdad creo que este versículo es un parteaguas en la Biblia, y que sinceramente, pues yo no lo había visto así. O sea, porque es hermoso ver cómo nuestro Dios, obviamente, Él pone una consecuencia o un castigo a su acción, pero inmediatamente el amor y la misericordia de Dios es que el hombre no se pierda. Ese es el corazón de Dios, y es el que tenemos que tener nosotros. En el corazón de Dios es que nadie se pierda. Ese es el corazón. O sea, Él tiene en cada uno de nosotros el deseo de paz genuino, como dice Jeremías. El pensamiento de Dios hacia nosotros es de amor, de misericordia. Él no está viendo a ver en qué fallamos, o a ver en qué no hicimos, o pensando, pues ya sé que va a fallar, ya sé que lo va a hacer. Dios ya lo sabe. Dios ya sabía que Adán y Eva no iban a poder cumplir con el hecho de decir no comas de este árbol. Él ya lo sabía. Él ya sabía que iban a comer de ese árbol y que iban a tener que salir del Edén. Pero al él saberlo, en su misericordia, no es... Él podía haber dicho, ay, pues mi creación me falló, la que sigue, y haber vuelto a crear otra cosa. Es Dios. Él podía haber dado por vencido y decir,
pues Adán y Eva no lo lograron, pues ahora voy a hacer a Juan y a Petra en los mayas o cualquier otra cosa. Él pudo haberlo hecho, pero él dijo no, y no dijo que no por el amor que tenía a su creación. Por ese amor tan grande, si nosotros como padres podemos decirles a nuestros hijos, bueno, a ver, otra vez, y vuelves a hablar, ¿no? Y otra vez, y a ver, ¿no? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho, ¿no? Que decimos, pues va la que sigue, y ahora, pues, ahorita le dije de bonito, ahora le digo enojado, y pues ahora le doy un manazo, y ahora vuelvo otra vez a hablarle bonito, ¿no? Así es Dios. Dios, al ver que Adán y Eva no hicieron lo correcto, que en ellos entró la muerte, porque efectivamente ellos al conocer el bien y el mal, ya rompieron esa comunión con Dios, ¿no? Rompieron ese estar en esa inocencia con Dios, porque ellos se paseaban, oían la voz de Dios audible, ¿no? Dicen que platicaban con Dios, ¿no? Pero ellos no veían en ellos mismos, aunque estaban desnudos, no veían nada malo, porque estaban en inocencia. Pero el pecado fue el que empezó a transformar la vida de ellos, ¿no? La vida de Eva, la vida de Adán, que luego vemos que pues son castigados con que Eva va a tener a sus hijos con dolor. Me imagino que en el plan de Dios era que no tuviéramos dolor y eso hubiera sido fabuloso, ¿no? Sí. Porque de verdad cómo duele. Pero y también para ustedes el trabajar, ¿no? En el sudor de su frente, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que viviéramos, ¿no? Así de que pues me levanto a las 5 y voy a trabajar y regreso a las 8 y ese no era su plan. Pero aún así Dios, en este prueba fallida del hombre, Él da otra oportunidad y una oportunidad que abre para toda la humanidad, ¿no? Porque aquí estamos viendo la creación de Dios, de los hijos de Dios. Pero esta oportunidad después se abre para todos los demás, ¿no? No solamente para su pueblo escogido, sino para todos. Primero Dios era el pueblo escogido, que eran los judíos, y nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por tanto que pecaron e hicieron cosas que no le agradó a Dios, entonces nosotros ya fuimos injertados. Claro. Se hace mundial. Se hace mundial. Por ya. eso platicábamos que el sacrificio antiguamente era para el pueblo judío, como dice el hermano. Cuando Dios se da cuenta que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice el libro de Romanos, instituye un sistema de sacrificios perfecto, que es el sistema del sacrificio de Jesucristo, ¿no? Porque era, por así decirlo, lo pongo muy entre comillas, imperfecto, porque cada año tenía que estar sacrificando lo mismo cada familia, porque la muerte le correspondería a cada persona que pecaba. Por eso la famosa esa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Todo. O sea, si yo mataba, yo tenía que pagar con mi vida, con mi sangre, con mi alma. Acuérdense que la vida del hombre está en la sangre. ¿Qué pasa si chocamos, si nos desangramos? Nos morimos, porque se nos sale el alma, la sangre. El alma está en la sangre y la sangre se crea dentro de los huesos. Esa es la sangre que tenemos en nuestro cuerpo. No es con la que nacimos ni es la que tuvimos hace una semana, ¿eh? La sangre es como la gasolina del cuerpo. Todas las semanas vamos y cargamos gasolina, ¿cierto o no? Sí. No es la gasolina cuando compramos el coche. Todas las semanas se acaba la gasolina y el cuerpo regenera la vida. La vida se crea en la médula, que es en los huesos, y de ahí y ahí convive el alma. Así lo dice la palabra. Y entonces no somos un cuerpo con espíritu y alma, ¿eh? No sé si se han dado cuenta. ¿Están de acuerdo? Somos un espíritu con cuerpo y alma, que es distinto. O sea, el cuerpo vive 70 años, los más robustos 80, dice la palabra. Y seguimos con esa forma de ver la vida, ¿no? A los 70 años es la gente en promedio la que se va, se muere. Los más robustos 80, como dice la palabra. Entonces, haciendo una recapitulación, la primera lección fue muy general, vimos en general de qué libros estaba hecha la palabra. Ya lo platicábamos al inicio, por los que llegaron un poquito más tarde. La primer parte de la palabra es
lo que es el Antiguo Testamento, lo que los judíos le llaman la Tanaj, así con T, Tanaj y J, y el Tanaj es lo que para los evangélicos o cristianos es el Antiguo Testamento, que contiene la ley oral y la ley escrita. La ley escrita es el Torah, que es lo que conocimos la semana pasada, que es el Pentateuco, que el Pentateuco son los primeros 5 libros, que el autor, ¿quién es? Dijimos, Moisés. Ese es el Pentateuco o la Torah de los judíos, pero digamos, haciendo el símil a nuestro Antiguo Testamento es la Tanaj. Esa es la ley escrita. La ley oral, que no es escrita, que esa sí es de los judíos, es el Talmud o el Mishnah, ¿correcto? Que esas son una serie de tradiciones y códigos civiles que manejan los rabinos a través de muchos años, y se complementa el Tanaj con el Talmud, Mishnah y la Torah, que es el Pentateuco. Y conforme a eso se crea todo el Antiguo Testamento, que ya leímos, que nosotros leemos algunas versiones importantes como la Reina Valera. Estoy haciendo un pequeño resumen por la gente que llegó un poquito más tarde. ¿Y por qué Reina? Por Casiodoro de Reina, y Valera por Cipriano de Valera. ¿Se acuerdan? Que eran 2 monjes jerónimos que se convierten del catolicismo al protestantismo en la Reforma, por allá de los 1500 y fracción, y durante muchos años se va haciendo la traducción de esta palabra al español, ¿sale? Y esta segunda parte la vamos a titular como esta gran plan, esta gran consigna, esta gran instrucción, esta gran designación que Dios le da a los hombres, que le vamos a llamar como la edénica, o sea, para Edén, y la adámica, o sea, por Adán y Eva. O sea, y de ahí ya estudiamos la parte del plan que les dio a los hombres y la maldición que fue la falla del hombre y la promesa que desde ahí viene Jesucristo. La siguiente lección vamos a empezar a ver la parte que nos decía nuestro hermano, la parte de la salida del Edén, y ahorita ya la estudiamos, y cómo es que se empiezan a procrear los seres humanos a través de Adán y Eva, y ahí vamos a estudiar todo lo de Caín, Abel, Set, los 10 patriarcas hasta llegar hasta Noé, qué pasa con Noé, y por ahí nos vamos a detener. Lo importante de esto es que vayamos entendiendo realmente las raíces de toda esta problemática. Y esta tercera lección que vamos a leer es la segunda designación que Dios... O sea, Dios le pone el plan, fallan, pone un remedio, y ahorita vamos a ver en la siguiente domingo el siguiente plan para los hombres, y vamos a ver si fallan o no fallan. Lo más seguro es que vamos a fallar. Lo más seguro es que vamos a fallar, y vamos a llegar a esa parte en donde fallamos. Entonces, por nuestro lado, ¿no? Lo que yo quisiera que nos quedara muy claro y que nos quedáramos con eso para trabajarlo y para pensarlo nosotros. Es muchas veces decimos, ay, es que Satanás me tentó. Es que me encanta Susi como dice, es que el Satanás, ¿no? Siempre nos dice así, y no, es que la verdad es que Satanás no tiene más que nada, o sea, él nos engaña, nos puede dar vueltas y nos puede decir muchas cosas, pero está en nosotros el decir no. Dios nos dio esa autoridad de decir no voy a hacer eso, esa autoridad de decir eso es incorrecto. Eso lastima el corazón de Dios. Entonces, sí tenemos que tener nosotros, así como Adán, ese de decir, no cojas de ese árbol. Nosotros hoy tenemos eso. Es decir, tú puedes decir, no voy a actuar de esa manera. No voy a seguir eso. No voy a seguir al mundo. No voy a conformarme con lo que el mundo actual me dice, sino con lo que Dios realmente dice en su palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Porque ¿cómo vamos a conocer el corazón de Dios si no lo leemos, si no lo conocemos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, que veamos que Satanás tiene un poder muy limitado si nosotros estamos bajo la cobertura del poder de Dios. Y otra es que el amor de Dios sobrepasa el pecado. O sea, nuestras fallas, nuestro pecado, lo que hemos hecho mal en la vida, las malas decisiones, quizás ahorita digas, bueno, es que yo no he tomado las mejores decisiones y ya fracturé mi familia, o fracturé mi vida, fracturé mi trabajo, ¿no? Aún así,
Dios tiene una promesa, que el pensamiento de Dios es para bien para tu vida, y para tu vida presente y para tu vida futura, como lo dice Jeremías 29:11. Ese es el pensamiento de Dios, cosas buenas, aún en la enfermedad, aún en la soledad, aún en la carencia, aún en la riqueza. Dios solamente tiene un pensamiento de cosas buenas para nosotros. Y ese es el pensamiento que nosotros debemos de buscar en nuestras vidas. Que nuestra vida, así como está el día de hoy, puede ser restaurada y puede traer cosas buenas para nosotros y para los que nos rodean. Siempre hay una nueva oportunidad en el Señor. No hay ningún pecado, ni ninguna acción, ni ninguna cosa que nos pueda apartar de su amor, porque su misericordia, me encantaba cuando vino el pastor Esteban, ¿no? Tengamos memoria, eso es. Mi pecado no está por encima del sacrificio de Jesucristo y su sangre redentora. Yo puedo acercarme a Dios como estoy y pedir perdón y volver a nacer. Y si lo hice ayer, pues hoy lo puedo volver a hacer. Y si lo hice hoy en la mañana, en la tardecita, lo puedo volver a hacer. Dios se agrada de nosotros al pedir perdón, porque eso es importante para Dios, que pidamos perdón. Que reconozcamos lo que hacemos mal y lo pongamos enfrente de Él pidiendo perdón. Y que hagamos lo posible por no hacerlo más. Ese es el corazón de Dios, ¿no? Y eso es lo que yo a cada uno de ustedes le pido. Que leamos nuestra palabra buscando el corazón de Dios. Buscando su voluntad para nuestra vida y buscando transformarnos y renovando nuestra mente. Para que si hoy pensamos y creemos en Dios de una manera, sigamos al siguiente nivel, sigamos a la relación más cercana a Él de la que tenemos ya hoy, ¿no? Y eso es. Pues bien, el tiempo se nos está acabando, entonces no sé si alguien quisiera acompañarnos en alguna oración para terminar el estudio, porque ya prácticamente estamos terminando. Con una breve oración, alguien, Pedro, ¿nos puedes acompañar, por favor? Te paso porque están grabando. Gracias, Pedro. Padre bendito, te damos las gracias, en primer lugar por este día de vida, Señor, que tú nos das, porque tenemos 5 sentidos para disfrutarlo. Gracias porque nos permites llegar aquí a tu casa, Señor, nuestra iglesia Oasis, refugio de gracia. Gracias por la vida de Alex y de Mayra, Señor. Gracias porque tú nos permites conocer más de tu palabra, Señor, este manual de vida que tenemos enfrente de nosotros. Ahora danos el valor, Señor, para que lo podamos poner en práctica. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.